Bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de conferencias que han organizado el Colegio de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara, contando también con el apoyo del Museo de la Ciudad de Guadalajara. Agradezco su amable atención ahora que vamos a reiniciar este ciclo de conferencias Tapatío Conoce tu Historia, un recorrido por la historia de Guadalajara. Hemos padecido y estamos todavía en una situación crítica y eso nos obliga a echar mano de otros medios para poder continuar con este ciclo de conferencias que seguramente ante tantas noticias no muy agradables, pues será un respiro, voltear la mirada hacia atrás, ver cómo ha salido nuestra ciudad de estos circunstancias azarosas que se han presentado a lo largo del tiempo. Como ustedes saben, teníamos muy bien organizado nuestro ciclo, pero por la interrupción, pues ahora vamos a continuar con una conferencia a cargo del doctor Francisco Velázquez, justamente sobre Guadalajara en el siglo XVIII. Esta conferencia que nos hace el honor de sustentarla, Francisco, es un trabajo muy bien elaborado que nos dará cuenta de su gran capacidad. El doctor Francisco Velázquez es egresado de la Universidad de Guadalajara en la licenciatura en Historia, maestro en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco, doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y sus trabajos, su línea de investigación, se enfoca a la historia rural de Jalisco, a las tradiciones y religiosidad popular y también ha colaborado en un equipo que formamos con José María Muriá en esta historia de la impronta catalana en México. El doctor Francisco Velázquez tiene un currículum muy extenso. Solo me limitaré a mencionar también las menciones honoríficas que ha recibido, los premios. Recibió la medalla Dr. Ignacio Chávez Sánchez por el reconocimiento al mérito universitario en los estudios de posgrado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Una mención honorífica por su tesis de Haciendas a Ejidos, Actores Sociales en Busca de la Tierra Prometida, Jalisco 1900-1950, y también recibió el premio Presbítero Agustín Rivera a la mejor tesis universitaria en 2006 en el área de Ciencias Sociales y Humanidades por la Cámara de Comercio de Guadalajara. Y hoy tendremos el gusto de escucharlo con esta conferencia sobre Guadalajara en el siglo XVIII. Y de una vez anuncio que si ustedes tienen preguntas para el doctor Francisco Velázquez, podrán hacerlas al correo electrónico que aparece en esta pantalla y que también repetiremos al final de la conferencia. Les agradecemos mucho a nombre del Colegio de Jalisco su amable atención y esperamos que disfruten esta conferencia. Tiene la palabra el doctor Francisco Javier Velázquez Fernández. Gracias. Gracias a las autoridades del colegio por invitarme a formar parte de estas conferencias que han sido tan ilustrativas y que son tan prometedoras en el programa con lo que está por venir. Y pues, como ya lo decía la doctora Peregrina, en estas circunstancias poco ortodoxas de estar a la distancia, pero como se dice por ahí actualmente, a la distancia, pero unidos. Y pues vamos a compartirles este tema que nos habla sobre la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo era Guadalajara en el siglo XVIII? La presentación la quiero basar en estos 4 aspectos. Hablar un poco sobre lo que era la política y el gobierno, cómo estaba la situación económica y finalizar con 2 temas que tienen mucho que ver con la vida social y algo muy característico de Guadalajara, que ha sido su religiosidad. Entonces, me permito pasar a desarrollar estos 4 aspectos. Empezamos con la política y gobierno. El siglo XVIII se puede decir que inicia con lo que fue el término
paradójicamente inicia con el término, de lo que fue la conquista de los territorios del Nayar y las Californias. Cuando se nos habla de la conquista de México, todo el mundo tenemos el imaginario de que fue conquistado en 1521, pero en 1521 fue conquistada nada más la Ciudad de México. El occidente, que lo conquistó Núñez de Guzmán, como ya se comentó en alguna sesión anterior de estas charlas, fue en 1529, pero la conquista se fue más allá del siglo XVI, inclusive termina en el siglo XVIII con la conquista de las Californias, que correspondían o eran territorio perteneciente a la Nueva Galicia. Entonces, la conquista del México actual, como lo conocemos, prácticamente termina unos años antes de que inicie el proceso de independencia. Otro aspecto interesante a mencionar sobre la política y el gobierno en la Guadalajara del siglo XVIII es la construcción del actual Palacio de Gobierno, entonces llamado Palacio de la Audiencia, que se desarrolla su obra constructiva entre 1759 y 1790. Como producto de que hubo una bonanza económica en la segunda mitad del siglo XVIII y además hacia finales con las ventas sobre todo de tequila que se empieza a producir a grandes cantidades, la recaudación de impuestos permite empezar a realizar algunas obras públicas, entre ellas estuvo la construcción del Palacio de la Audiencia. El siglo XVIII, todo el mundo lo recordamos en historia, por ser el siglo de las reformas borbónicas, empezadas a partir de 1700, cuando cambia la casa de reinante en España de la familia de los Austrias a la familia de los Borbones, y a lo largo de todo el siglo XVIII se implementan una serie de medidas sociales, políticas, económicas, y la que mayor repercusión tuvo fue la llamada reforma de intendencias, proclamada en 1786, con la cual desaparece el reino de la Nueva Galicia propiamente llamado, para dar paso a la creación de la Intendencia de Guadalajara. Aquí tenemos un mapa en esta imagen donde vemos cómo estaba configurado el actual territorio nacional mexicano en distintos reinos. Es un mapa ya tardío porque vemos el reino de la Nueva Galicia muy reducido porque primigeniamente pues, abarcaban hasta los territorios de actual Estados Unidos. Entonces aquí estamos viendo cómo estaba ya más acotado la Nueva Galicia, que es el periodo final previo a las reformas borbónicas. Y en estas dos imágenes podemos ver cómo se configuró la Intendencia de Guadalajara. Una, de acuerdo a la ordenanza de 1786, que es la imagen que vemos de nuestro lado izquierdo, y después en un informe de José Menéndez Valdés de 1793, ya a finales del siglo, vemos cómo se reconfiguró el territorio de la Intendencia al separarse la parte que corresponde al actual estado de Zacatecas. Veamos la obra pública. Guadalajara en el siglo XVIII fue muy rica en obra pública, como les decía, empieza a haber una bonanza económica, que lo vamos a ver un poco más adelante, y eso genera obras en beneficio de la sociedad. La primera de ellas fue la introducción del agua potable, se trae el sistema por gravedad de los Colomos, una obra que encabezó el fraile, el lego franciscano Pedro Buceta, para hacer un sistema de tener pilas públicas para el abasto de la ciudad. Eso da entre 1730 y 38. Luego, a mediados del siglo, se configura lo que se conoció como el Paseo de la Alameda, que corresponde a un pequeño espacio a lo que es actualmente el Parque Morelos, pero que en ese entonces abarcaba desde el convento de Santa María de Gracia, donde lo conocemos actualmente, y hasta el Parque Morelos. Eso es lo que era la Alameda. Era un lugar de esparcimiento, de recreación, sobre todo los fines de semana, las personas acudían ahí, pues, a pasar un rato agradable, familiar, el cortejo entre los novios, las personas de la alta sociedad incluso hacían su recorrido en caballo, las clases bajas, pues lo hacían a pie, pero todo el mundo confluía en el famoso paseo de la Alameda. También al mediados del siglo XVIII se construyen los portales comerciales que están en los alrededores de lo que conocemos actualmente como la Plaza de Armas, empieza a manejarse tal cantidad de recursos económicos, Guadalajara empieza a convertirse en una floreciente ciudad comercial que se ve la necesidad justamente de
abrir estos portales comerciales, construirlos para que se tuviera al alcance de la población tapatía cualquier cantidad de víveres y de otro tipo de utensilios que se comercializaban en ese entonces, porque también se traían sedas asiáticas, se traían ropa de Europa, en fin, todo lo que se comerciaba en ese entonces empieza a tener como destino los portales comerciales del centro de la ciudad. También se construye el camino a Zapopan y el llamado puente de banda ancha en 1752. ¿Cuál es este camino? Bueno, pues este camino no es otro más que lo que corresponde actualmente a la avenida Unión Américas, que llevan de Guadalajara hasta Zapopan. Y el puente de Barranca Ancha es lo que se conoce ahora como el puente del Country, que todavía lo podemos ver al cruzar ahí por la parte de la zona financiera de la avenida Américas, donde se juntan los 4 carriles, se unen en ahí está una especie de embudo. Ahí es justamente el llamado puente del Country y se construye a mediados del siglo XVIII. Estas dos obras tienen una finalidad muy específica. Para 1752 ya comenzaba a arraigarse la tradición de la llevada de la Virgen. Entonces, como había que llevar a la Virgen de Zapopan hasta su santuario, allá entonces comunidad apartada de Zapopan, porque quedaba muy retirado, muy distante de Guadalajara, pues eran unos lodazales impresionantes y además había que cruzar un arroyo que se convertía en un obstáculo para los peregrinos, para los romeros, y por tanto, pues el gobierno, en especial el gobierno de la Audiencia, ve la necesidad de construir este camino y este puente para facilitarle la vida a todos los peregrinos. También se construye el famoso Puente de las Damas, que recientemente fue rescatado, ahí en el barrio de Mexicalcingo, en el cual acudían las mujeres a lavar, aprovechando las corrientes hídricas que circulaban por la zona, ¿no? También se construye una plaza mercado, posteriormente llamada la Plaza de Venegas, donde actualmente se erige el Mercado Corona, y antaño fue el Hospital de San Miguel de Belén. Entonces ahí se hace esta primera plaza comercial para la ciudad. Ahora sí vamos a los aspectos económicos de Guadalajara en el siglo XVIII. Y esta bonanza económica todavía se ve más fortalecida para la ciudad de Guadalajara cuando en 1778 se abre al comercio el puerto de San Blas. ¿Qué representaba esto? Bueno, representaba tener acceso a todas las mercaderías que venían de las Filipinas, que era una colonia española también, y por tanto era una ruta en donde no nada más se recibían productos, sino que también se enviaban. Los productos que entraban por Veracruz, que cruzaban prácticamente todo el virreinato, podían salir por el puerto de San Blas con destino a las Filipinas. Pero también se prestó a utilizar esa otra ruta que se llamaba una ruta de contrabando, que entraban por el puerto de Tampico, cruzaban por el estado de San Luis, hacían una escala en San Juan de los Lagos y luego llegaban a Guadalajara. Esos productos que entraban de manera clandestina, porque recordemos que había un monopolio comercial, un control muy férreo de los productos que se comercializaban al interior del Imperio Español. Entonces, San Blas es un puerto también de desfogue para sacar este tipo de mercaderías que con el paso del tiempo fueron bajando en cantidad conforme se fueron relajando las restricciones comerciales que la Casa de Borbón empezó a dar facilidades de comercio al interior de los territorios españoles. Además, San Blas pues, era el camino, el punto medio entre el puerto de San Lucas y Chamela. Entonces estaba estratégicamente bien ubicado. No fue al azar escoger el San Blas, sino que después de muchos estudios concienzudos, se llega a la determinación de que San Blas sería el lugar idóneo para establecer este nuevo puerto que ayudara a desfogar el comercio por el lado del Pacífico, además del puerto de Acapulco. Y toda esta bonanza comercial, ¿en qué desencadenó? Bueno, pues desencadena en la creación del Real Consulado de Guadalajara el 6 de junio de 1795. ¿Qué era el Real Consulado de Guadalajara?
Era una especie de cámara de comercio, como se conoce actualmente, que asociaba a todos los grandes comerciantes de la época. Eso representaba para los tapatíos gozar de autonomía y ya no estar supeditado al manejo que tenía el Real Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, que ellos son los que tomaban las decisiones y aquí nada más les comunicaban. Entonces, a partir de esta fecha, los comerciantes tapatíos empiezan a gozar de autonomía, de poder tomar sus propias decisiones y buscar satisfacer sus propios intereses que no siempre coincidían con los comerciantes del centro del virreinato. Las principales actividades económicas, pues como actualmente se conoce que Jalisco es el gigante agroalimentario de México, pues esto no es una cuestión contemporánea. Esto viene de mucho tiempo atrás y en el siglo XVIII lo que era la intendencia ya de Guadalajara se consolida por su comercio agrícola, su alta producción de maíz, trigo y sobre todo empieza a producirse también el agave, que esto daba en este famoso destilado tequila, que empieza a cobrar notoriedad también en el comercio a nivel del virreinato de la Nueva España. También se criaba mucho ganado, sobre todo el ganado vacuno y el caballar, por ahí en muy pequeña escala en las haciendas de la Sauceda, por el rumbo de Cocula, o en Toluquilla, al sur de la ciudad, se tenía también la crianza de ganado caprino, pero sobre todo era el vacuno y el caballar el que tenía mayor auge con estas haciendas agroganaderas. Aquí las haciendas que se establecieron en los alrededores de Guadalajara tuvieron esa vocación mixta de producir tanto productos agrícolas como también el ganado. Al haber tanto movimiento, obviamente había recursos excedentes en la sociedad tapatía, sobre todo en las altas clases, en la oligarquía, y esto empieza a generar un gran mercado comercial. Como ya les decía, el intercambio de telas, enseres domésticos que eran importados de las Filipinas o de España. Aquí vemos en esta imagen cómo estaba lo que Eric Van Jong llamó el hinterland, que era la zona de abastecimiento a la ciudad de Guadalajara, en donde estaban establecidas las grandes haciendas productoras de granos y ganado. Es una zona aproximadamente de 50 kilómetros a la redonda de Guadalajara, que no va más allá de San Cristóbal de la Barranca, Tepatitlán, La Barca y Ameca. Zacualco hacia el sur es más o menos la zona que daba para abastecer, y no nada más para abastecer, sino que incluso se producían excedentes que luego eran exportados al centro del virreinato y algunas partes del Bajío. Ahora, la economía delimitaba o dio paso a la formación, a la concentración de una ciudad de Guadalajara muy característica, que fue una ciudad de españoles. Las leyes de India desde el siglo XVI especificaban que las ciudades debían ser ocupadas por los españoles y a las demás clases sociales se les asignaba otros lugares en donde residir. En el caso de Guadalajara se consolida como un enclave central y en torno a ella se establecieron pueblos de indios. ¿Por qué había pueblos de indios en torno a las ciudades españolas? Pues porque alguien tenía que hacer el trabajo sucio que los españoles no eran muy adeptos a hacer. Entonces, se empiezan a establecer estos pueblos, algunos a establecerse, pero otros ya estaban ahí. Las que se establecen son las ciudades. Todo el mundo tenemos este imaginario de que las ciudades son el centro y luego empiezan a establecerse los pueblos, ¿no? Las ciudades, en este caso las ciudades coloniales, se establecen en puntos estratégicos para quedar rodeada por estos pueblos que le representaban la mano de obra. Entonces, el caso de Guadalajara, al norte tenía el pueblo de indios de Mezquitán, al sur tenía a Mexicalcingo, al oriente estaba Tonalá y al poniente estaba Zapopan. De ahí es donde se conseguía la mano de obra para la producción y el trabajo doméstico en la ciudad. Más al surponiente hay un pueblo muy característico que en ese entonces se llamaba Santa Ana de los Negros, luego actualmente llamado Santa Ana Tepetitlán. Y hasta la fecha es muy característico, en mi experiencia personal, que he trabajado en escuelas por aquella zona,
la cantidad de personas que aún guardan rasgos negroides, y eso cualquiera lo puede comprobar al ver la cantidad de personas con el pelo chino, con caderas anchas, con labios gruesos, que aunque ya no conservan el color propiamente, pues se nota que hacia aquella zona de la ciudad existió este pueblo en donde habitaron pues la población que trabajaban, o no trabajaban, sino que eran prácticamente los esclavos de los grandes españoles, de los acaudalados españoles que habitaron Guadalajara. Había también en torno a la ciudad lo que se conocían como las garitas, que eran esas famosas aduanas en donde se llevaba un control de los arrieros y los productos que entraban y salían de la ciudad. ¿Dónde estaban establecidas? Bueno, estaban establecidas al norte. Estaba la garita de Mezquitán y la de Buenavista, que eran los caminos que llevaban y traían de Zacatecas. Al sur estaban las garitas de Mexicalcingo y Santa Ana, que comunicaba con el camino a Zapotlán y Manzanillo. Al oriente estaban las garitas de San Pedro y San Andrés, que eran los pasos para ir a las poblaciones salteñas, al Bajío y a la capital del virreinato, y por el poniente estaban las garitas del Carmen y Zapopan, que eran las que daban paso al camino a Tepic y San Blas. Entonces, como les digo, Guadalajara fue una ciudad que se empieza a articular como netamente comercial y por tanto tenía una estructura muy bien organizada para tener un control de este comercio. ¿Qué implica tener comercio? Bueno, implicaba la necesidad de hospedaje. El hospedaje no había hoteles gran turismo, ni 5 estrellas, sino que eran mesones populares. Y esos mesones estaban en lo que fue antaño, lo que hoy, el equivalente a lo que conocemos actualmente como un mercado de abasto. La zona de las 9 esquinas era el lugar donde llegaban todos estos transportistas, estos arrieros con sus mercaderías, y obviamente se hospedaban en esos mesones que aparte de darle cobijo a los arrieros para pasar la noche, también tenía amplios espacios para tener a las bestias, a los bueyes, a las mulas de carga y poderlas que descansaran, y también lugares para abastecerse, comieran y abrevaran también de la fuente que tenían ahí para los animales. Entonces, vean cómo todo estaba concentrado prácticamente en lo que actualmente conocemos como el centro histórico de Guadalajara. Todo giraba en torno a eso. ¿Por qué? Porque eso era la Guadalajara del siglo XVIII. Muy distante a lo que conocemos de esta mancha urbana tan extendida y que ya se ha comido a todos estos pueblos que acabamos de mencionar, ya los ha incorporado al área metropolitana. Veamos un poco de la vida religiosa, que fue muy, siempre nos han tildado de mochos a los tapatíos, pero bueno, eso no creo que sea exclusivo de las personas que habitan Guadalajara, sino que es una característica muy de los mexicanos. Pero hagamos un repaso con los tapatíos del siglo XVIII. ¿Cómo estaba esta religiosidad? Bueno, pues Guadalajara ni más ni menos estaba circundada por conventos. Así como ya vimos las garitas y los pueblos, también desde el punto de vista religioso, estaba franqueada al norte por el convento de Santo Domingo, que se ubica en lo que es actualmente la Plaza de la Reforma y el Templo de San José. Al sur, el complejo conventual de San Francisco, del cual se conservan las capillas principales del Templo de San Francisco y Aránzazu. Al oriente estaba el convento de Santa María de Gracia, y al poniente se empezó a construir por esta época el convento del Carmen. Mota Padilla, un historiador del siglo XVIII, incluso va un poco más allá de estos límites territoriales de la Guadalajara de 18ª de este siglo, ¿no? Dice que Guadalajara era custodiada por 4 flancos, por 4 representaciones marianas. Entre el oriente y el sur estaba Nuestra Señora del Rosario de Poncitlán, entre el oriente y el norte Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, entre poniente y norte Nuestra Señora de Zapopan, y entre poniente y sur Nuestra Señora de Santa Anita. Para que vean cómo esa configuración espacial dependía mucho, en gran medida, de las concepciones religiosas de la sociedad de ese entonces. La vida de los tapatíos, por tanto, estaba regida prácticamente por las campanadas de los templos. Todo el mundo se ponía en pie con el toque de alba a las 5 de la mañana, y todo el mundo se iba a descansar con el toque de oración a las 8 de la noche. Como todo buen católico,
cualquier actividad siempre empezaba encomendándose al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que decíamos, de cómo estaba configurada la Guadalajara, en este mapa en donde el oriente queda en la parte superior de la imagen. Ahí se encuentra el templo de San Juan de Dios, y en el número 1, que se puede apreciar en la imagen, está acá al final, donde termina la cuadrícula, está el convento del Carmen. El número 7, que sería en la parte norte, está el convento de Santo Domingo, y los números 4 es el complejo conventual de San Francisco. Otro planito, en donde ahora el norte nos lo cambian al lado derecho. El número 20, el sur, es San Francisco. El número 27 es el templo de Santo Domingo. Y en fin, vean cómo se va reproduciendo esto. El convento del Carmen ya está configurado ahí en el número 1 y es una gran manzana. Y por el lado oriente, que sería la parte inferior de la imagen, el número 39 corresponde al convento de Santa María de Gracia. Aquí tenemos otro plano ya de mediados del siglo XVIII. Vean cómo la configuración de la ciudad no pierde la forma de tablero, de damero, como se les decía en aquel entonces, una traza urbana característica y ordenada por el rey Felipe II, pero empieza a dispersarse la ciudad. No deja de estar flanqueada por los 4 conventos, pero vean cómo se empieza a notar el crecimiento de esa incipiente mancha urbana. Continuando con la vida religiosa, había 9 órdenes y congregaciones. Desde el siglo XVI se asentaron los primeros evangelizadores, que fueron los franciscanos, jesuitas y agustinos. A lo largo del siglo XVII se asentaron los dominicos, mercedarios, juaninos, betlemitas, felipenses y oblatos del Salvador. Cada uno de ellos tenía sus propias vocación, sus propias facultades, su propia vocación de vida religiosa y su acción dentro de la sociedad. Por ejemplo, todos sabemos que los jesuitas siempre han sido muy orientados a la cuestión del ramo educativo. Los betlemitas y los juaninos han sido muy orientados a la cuestión de la sanidad. Había también 2 conventos de monjas, que eran las monjas dominicas y las carmelitas. Las dominicas pues eran las del convento de Santa María de Gracia. Las carmelitas que luego se empiezan a sentar en el complejo conventual correspondiente a Santa Mónica y más tarde a el templo de Santa Teresa. 2 hospitales de viejo cuño. El primero de ellos fue el de la Santa Veracruz, o luego llamado San Juan de Dios, que se ubicaba justamente donde se encuentra actualmente la parroquia de San Juan de Dios, que todo el mundo la conoce como San Juan de Dios, pero que el nombre correcto es Parroquia de la Santa Cruz y San Juan de Dios. O sea, no pierde, actualmente no perdió el nombre de la Santa Cruz o la Veracruz, pero pues todo el mundo la conocemos más popularmente como San Juan de Dios. También estaba el Hospital de San Miguel de Belén, que como ya les decía anteriormente, se encontraba en lo que es actualmente el Mercado Corona, que fue remodelado en 1749, pero con las epidemias y los problemas que hubo de sanidad a lo largo del siglo XVIII, tuvo que ser abandonado, tuvo que ser sacado de la ciudad por cuestiones de que se acusaban que los miasmas que se expedían ahí por los enfermos podían ser perjudiciales para la sociedad y por tanto sacan el Hospital de San Miguel de Belén a el lugar en el que actualmente se asienta el Hospital Civil, que vamos a hablar de él un poco más adelante, porque eran las orillas, allá cercanas a las barrancas de la ciudad, en donde soplaban vientos sanos que no perjudicaban a la población de ese entonces. Había un seminario conciliar, prácticamente puesto en marcha a finales de diciembre de 1699. Con esto, pues ya también la formación de los sacerdotes estaba un poco más cimentada, porque una de las críticas es que gran parte del presbiterado que había en ese entonces, del clero secular, pues tenían una formación académica muy endeble. Algo que es muy socorrido por todo el mundo cuando se habla de tiempos coloniales, y lo vemos incluso con cierto morbo, era el Tribunal del Santo Oficio, conocido más popularmente como la Inquisición. Pero aquí hay que aclarar que, para empezar, lo que correspondió a la Inquisición en Guadalajara, nunca hubo ejecutados. ¿Por qué? Porque en la Inquisición no podían ser sometidos
ni los indios, ni los negros, ni las castas, sino únicamente los españoles, que eran los que tenían noción de ser cristianos y por tanto uso de razón. ¿Qué es lo que más se castigaba? Se castigaba mucho la blasfemia, las palabras malsonantes, la hechicería, judaísmo, herejía y bigamia. Y en el caso de los religiosos que fueron sometidos a penas del santo oficio, pues se les castigaba por abusos, desobediencia y violaciones al voto de castidad. Bueno, las festividades religiosas, esas que de pronto, incluso ahora con en estos tiempos de la pandemia, acá al oriente de la ciudad nos hemos resistido a la tentación de festejarlas, porque en medio del encierro en que nos encontramos, pues se siguen tronando cohetes ahí de manera clandestina en algunas iglesias todavía, ¿no? Y bueno, los tapatíos así han sido desde siempre, porque las fiestas religiosas eran los máximos festejos para la sociedad. Ahí aparece un enorme listado de todas las fiestas que existían en ese entonces, que eran más de 50 fiestas oficiales titulares de precepto y descanso obligatorio. Entre ellas estaba la de San Miguel, que era el patrono de la ciudad, y de ahí en más, pues síganle con todos los santos, vírgenes y Cristo, ¿no? Santo Santiago, la Inmaculada Concepción, el Día de la Asunción, San Martín Obispo, San Roque, San Sebastián, y muchos de estos santos no nada más se celebraban de manera al azar, caprichosa, sino que la gran mayoría de ellos en algún momento fueron declarados patronos de la ciudad en contra de alguna causa que aterrorizaba a los tapatíos de la época del virreinato. Por ejemplo, San Juan de Sagún, que fue declarado patrono pacificador de las turbulencias, hasta que obviamente llegó la Virgen de Zapopan y fue declarada patrona contra rayos y tempestades, ¿no? Era una especie de prueba y error de declarar a un santo patrono, y si no funcionaba, pues había muchos más en el santoral católico, ¿no? La vida religiosa se puede decir que concluyó en el siglo XVIII con la expulsión de los jesuitas, con todo y que propiamente no fueron a finales del siglo, y fue tal vez el evento más traumático para los aspectos religiosos de la Guadalajara del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque al ser expulsados, se cerró el colegio de Santo Tomás, que era la escuela de mayor prestigio, se abandonaron las misiones jesuíticas que se tenían hacia el norte del país, o bueno, al norte del virreinato, y la gente le tenía mucho afecto a estos religiosos. Entre los expulsados iba Francisco Javier Clavijero, quien luego escribe por ahí una historia mexicana y se consolida como uno de los escritores de esta época más renombrados, y era de origen tapatío. El obispado de Guadalajara, ¿cómo estaba? Bueno, era muy grande, era de Guadalajara hasta donde llegara, hasta donde fuera descubriendo más los territorios españoles hacia el norte, pero cuando se ve que es inviable la organización religiosa con un obispado tan extenso, empieza a recortarse. En el siglo XVII se le segrega el obispado de Durango, y en el XVIII, ya hacia 1777, se separan las diócesis de Linares y Sonora. En contraparte, unos años después, se incorporan a la diócesis de Guadalajara los territorios de Colima, Zapotlán y Tuxpan por el sur de la intendencia, y el territorio de la Barca, que pertenecía al obispado de Valladolid, por la parte oriente. Ahora, Guadalajara como mitra, como sede obispal, se fue consolidando como una de las más importantes. Prueba de ello es que los obispos del siglo XVIII llegan a una edad madura, ya como su última diócesis, que iban a disfrutar, lo cual evidencia que Guadalajara ya era un lugar cotizado, ya no era un obispado de segunda, como sucedió a lo largo del siglo XVI y XVII, donde los obispos aquí venían de paso para hacer méritos y ganar un obispado de mayor renombre, sino que todos los obispos del siglo XVIII fueron mandados aquí a pasar los últimos años de vida. Ahí estamos viendo uno de los más destacados obispos que han existido, que fue Fray Antonio Alcalde, de quien vamos a hablar a continuación. Fray Antonio Alcalde no nada más tiene una callezota ahí en el centro de Guadalajara, que ahora es convertido en paseo, sino que dejó un gran legado
a la ciudad, a la Guadalajara del siglo XVIII, y no se explicaría Guadalajara en el siglo XVIII sin la obra de Fray Antonio Alcalde. ¿Por qué? Su obra social abarcó diversas escuelas de primeras letras en torno al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, crean las primeras escuelas parroquiales, escuelas para niños, para niñas, sobre todo orientadas a la gente pobre. Crea la Real Casa de Recogidas, que inicialmente estuvo asentada en el barrio del Pilar, allí al costado del Templo del Pilar, y más tarde fue llevada a la zona del Santuario de Guadalupe, que es donde Fray Antonio Alcalde irrigó prácticamente toda su obra social. En torno al santuario, obviamente, pues construyó el santuario también, en 4 años levantó el santuario, a diferencia del santuario de los mártires, que lleva como 20 años y no se puede terminar. Fray Antonio Alcalde en 4 años levantó el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Creó también el complejo habitacional que se denominó Las Cuadritas, que eran casas de vivienda popular para todas las personas que no tenían un lugar donde pasar la noche, y actualmente nada más se conserva una de ellas, que funciona todavía como albergue para los pacientes y familiares que vienen de lugares distantes a consultas en el Hospital Civil. Y el Hospital Civil, pues obviamente, es la cereza del pastel de Fray Antonio Alcalde, la construcción de este enorme hospital, criticado en su época porque decían que no tenía caso hacer un hospital tan grande, pero veamos cómo un hombre tan visionario, un hombre de hace 300 años prácticamente, tuvo la visión de un hospital que diera abasto a la ciudad, no nada más al momento. Por ahí escuchaba que las camas del hospital de San Miguel de Belén original, en realidad fueron superadas o dejaron de dar abasto a la población hasta 1970, 80. Entonces, el hospital abasteció a la población durante 200 años sin ningún problema, a diferencia de lo que se hace actualmente, cuando se construyen pequeños hospitales que todavía no se terminan de construir y ya están rebasados por la demanda. Entonces, este hombre construye un hospital con visión a futuro. Y también a él se debe la fundación de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, pero pues esta obra ya no le tocó verla porque él falleció meses antes de que se pusiera en funcionamiento. Vamos a ver cómo estaba la sociedad y la cultura en el siglo XVIII. La población pues, se había incrementado. A principios del siglo había unos 12,000 tapatíos, al final, perdón, a principios del siglo XIX ya eran 34,000, más de 34,000. Entonces la población en un siglo aumentó más del 289%. ¿Qué consecuencias tuvo esta sobrepoblación? Bueno, se incrementan las disparidades sociales, cada vez había menos ricos y había más pobres. Empezó a haber escasez de trabajo, de mano de obra, de oferta de trabajo. Esto genera lo que se conocía como la holgazanería de muchos, pero no era por voluntad propia, sino por la falta de esos lugares donde trabajar, que redundaban en delincuencia y que unido a los factores de sanidad que se enfrentaron en el siglo XVIII fueron catastróficos para Guadalajara. Por ejemplo, se conocen las epidemias de Mazáhuatl en 1735, que se describen como unas calenturas con escalofríos y unos síntomas extraños que hasta la fecha nadie ha podido decir qué enfermedad contemporánea haya sido el Mazáhuatl, pero se reconoce como una de las epidemias, que tuvo una epidemia de sarampión a mediados del siglo, y hacia finales del siglo estuvo lo que se conoció como una peste en 1785, producto de problemas también de alimentación y climático. Esto generó las hambres, ocasionadas por problemas en la producción, baja en la producción, en los años sobre todo 1748 y 1785, este último año conocido como el año del hambre. Y si vemos, este año del hambre coincide con el periodo en que estuvo en funciones el obispo Fray Antonio Alcalde, y por tanto gran parte de su obra social fue hecha justamente para paliar el desempleo y la pobreza y mendicidad que pululaban en Guadalajara por esas fechas. Además, a mediados del siglo XVIII hubo un sismo
que derrumbó algunas iglesias y por tanto, pues siempre había necesidades en la Guadalajara del siglo XVIII, a pesar de, como les decía, tenía un incremento en su riqueza, pero esa riqueza estaba concentrada en muy pocas manos, lamentablemente. Así que lo que nos dice nuestro presidente actualmente de que todo es culpa del neoliberalismo, pues no, porque en este entonces todavía ni se conocía el neoliberalismo y había gente muy rica y había gente muy pobre también. Eso ha sido, eso de la acumulación en pocas manos ha sido, es más propio del hombre que de sistemas políticos y económicos. Vamos a otro aspecto relevante, ya para ir terminando, porque para no alargarnos tanto, lo que fue el mestizaje. El mestizaje estaba prohibido por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque los españoles eran gente de razón, los indígenas fueron declarados como niños perpetuos y por tanto no se podían mezclar los españoles con los indios porque sería algo así como pedofilia, y peor con los negros porque los negros ni siquiera eran considerados humanos. Entonces sería como un acto de zoofilia prácticamente, ¿no? Por eso el obispo Lorenzana de la Ciudad de México recomendó evitar esas mezclas infames con negros, mulatos y todas las castas que tienen su origen en la población esclava. Así se expresaba un religioso de la época. Pese a ello, la Nueva Galicia, y a pesar de que siempre se ha jactado de la moralidad religiosa a todo lo que da, pues era muy común el amancebamiento, el concubinato y el adulterio. Eso nos lo ha explicado muy a detalle Tomás Calvo en todos sus libros sobre la época colonial en Guadalajara. Y sobre todo, pues que éramos, bueno, no éramos, porque no viví en ese entonces, pero la sociedad era muy proclive a la religiosidad, pero también proclive a desatender las normas religiosas. Sobre todo esta, que prohibía la procreación en tiempos de Cuaresma, la octava de Pascua, Adviento y Navidad, por ser tiempos de meditación y privacidad de placeres, privación de placeres. Además, había que tener veda durante los viernes y domingos de todo el año, así como todas las vigilias y fiestas religiosas anuales a los santos patronos, las fiestas de Nuestra Señora y de todas las advocaciones de Jesucristo. Por tanto, sacando las cuentas, los tapatíos nada más tenían 91 días para reproducirse. Eso sin contar con los días en los que las mujeres pues no son proclives a ello. Por tanto, si se hubiera respetado estas recomendaciones o estas leyes religiosas, pues en realidad la población tapatía se hubiera extinguido hace muchos años, ¿no? Por tanto, con eso se demuestra que esa doble moral siempre ha prevalecido en Guadalajara, o como diría nuestra querida Cristina Gutiérrez, ese catolicismo tan a la mexicana, y en este caso un catolicismo tan a la tapatía. Bueno, ya decíamos anteriormente lo de las ciudades y las villas, que eran para los españoles, los pueblos era donde se podían establecer los indígenas. También había en los alrededores de Guadalajara algunas haciendas. Eso de las plazas me parece interesante. ¿Cómo estaban configuradas las ciudades? Los centros de las ciudades, y esto lo podemos comprobar en Guadalajara y en todos los pueblos del estado de Jalisco, siempre estaban el edificio de gobierno al centro, a un costado la iglesia y al otro costado los locales comerciales. En el caso de Guadalajara tenemos el Palacio de Gobierno, la catedral al costado derecho, y en los dos flancos que rodean la Plaza de Armas son los portales dedicados al comercio. Y si ustedes, querido público, lo compara con cualquier otro pueblo del estado de Jalisco, veremos que así es siempre. Está la parroquia, está la presidencia y locales comerciales en los otros dos flancos de las plazas principales de las poblaciones. Esto es una herencia colonial. Esto es una herencia colonial que poco nos damos cuenta de ello, pero estaba tipificado así la traza urbana de las ciudades y pueblos desde tiempos del Imperio Español. Continuando con el mestizaje, se da un mestizaje culinario, no nada más se da un mestizaje racial. ¿Cómo nos explicaríamos las comidas tan tapatías, la birria, el pozole, las tortas ahogadas, sin este mestizaje que se dio entre los elementos típicos de la cocina indígena con los elementos traídos por los europeos? Hubo también un mestizaje religioso que era un sincretismo,
un mestizaje de conductas, un mestizaje político, económico, en fin. Hay muchísimo que hablar en torno al mestizaje. Algo que me gustaría ya para ir concluyendo es lo de las castas. Esto de las castas que genera mucha curiosidad, que tenía mucho que ver con el color de la piel y la óptica que tenían los curas a la hora de bautizar a los niños. ¿Y en qué se basaban los curas? Pues ya les decíamos, el color de la piel. Ellos decían que si era negro, barcino, canela, pardo y 1000 colores que inventaban. También se basaban mucho en la forma y el color del cabello, que si eran chinos, chamizos, grifos, una comparación con los animales conocidos. Y hay por ahí algunos documentos de la época colonial. Recuerdo haber leído alguno que decía, y esa perra loba. Entonces yo me quedé, bueno, a ver, ¿hablaban de una perra o una loba? No, pues resulta que se expresaban tan mal de una mujer que la tildaban de perra, pero era una mujer de la casta lobo. Entonces, por de ahí el calificativo de esa perra loba. Pero, y si uno no está familiarizado con este lenguaje, pues de pronto no entendemos los documentos. Pero se debe a esto de las castas, que eran así unas cosas totalmente irrisorias, que nos pueden resultar hasta cosas actualmente, ¿no? Por ejemplo, eso de la descendencia directa, de llamarlos tercerones, cuarterones, reciterones, dependiendo la reposición de blancura o de negrura en el caso de muchos, ¿no? El salta para atrás, el no te entiendo. ¿Y qué denotaban esto de las castas? Bueno, en realidad no eran más que principios clasistas basados en el color de la piel. Entre mayor claridad de la piel, era mayor el estatus de la persona. Y hay varias, ahí estamos viendo lo que era un salta para atrás, los cuarterones. Aquí hay alguno que me llama la atención. Por ejemplo, vamos a ver, por aquí estaba más adelante. El reyoyo, que era un negro nacido en América, el equivalente a un criollo español, que eran los españoles nacidos en América, pues en el caso de los negros se llamaban reyoyos. Y así había varios. Aquí vemos una especie de taxonomía que nos ofrecen en algunas pinturas de la época Miguel Cabrera, y algún anónimo por ahí que se hizo en Puebla, todas son del siglo XVIII, que resultan un tanto chistosas, podríamos decirlo, pero que en realidad conservan una connotación étnico-racial y una discriminación impresionante que se vivía en la época. Pero había una, déjenme ver si la encuentro por aquí, bueno, a ver si viene más adelante, aquí está. Por ejemplo, a los veracruzanos, que se les conoce como jarochos, todo el mundo lo dan como un gentilicio, pero en realidad era una casta, que era la unión entre un negro y un indio, que no nada más era la típica que conocemos de Sambo, sino que en la costa del Golfo se les llamaba jarochos, y por tanto a los veracruzanos empiezan a adoptar este gentilicio de jarochos, porque se asumían pues como el producto de la cruza de estas dos etnias. Aquí tenemos algunas imágenes alusivas, que por ahí en alguna ocasión que vino Pilar Gonzalo a ofrecernos una conferencia en el Colegio de Jalisco, nos decía que en realidad no corresponden con las vestimentas ni con los oficios como se lo ponen aquí, sino que este tipo de pinturas nada más eran como especies de souvenirs para visitantes, para el turismo, que aunque existían las castas, no eran tan distinguibles como estas pinturas que nos ofrecen, en el caso del pintor famoso Miguel Cabrera. Bueno, cada una de las castas tenía su propia o sus propios oficios, cada quien se dedicaba a algo. Los españoles, bueno, podían ser funcionarios públicos, religiosos, mineros, ganaderos, etcétera, todo lo que se conoce como oficios nobles. Y si eran pobres, pues era por lo menos oficial, en algún oficio como cerero, zapatero, cuetero, sastre, pero siempre ocupando lugares de privilegio. Si vemos a los indios, pues se dedicaban ellos más al trabajo agrícola, en el pastoreo, la agricultura, crianza de ganado menor, cargadores y aprendices de oficios. El caso de los negros, pues eran esclavos, las mujeres funcionaban como sirvientas y nodrizas. A los negros pues eran tan mal vistos que incluso si se reunían más de 3 se consideraba motín, porque pues sí, ellos siempre han sido asociados con cuestiones
de brujería y cuestiones demoníacas. Las diversiones públicas, ¿cómo estaban? Bueno, la gente en qué se divertía, pues había tenificaciones teatrales. Al inicio el teatro era para todos los sectores de la sociedad, no había distingo de clases. ¿Qué es lo que se representaban? Pues pastorelas, entremetes de temas bíblicos y de algunos hechos históricos. De hecho, una de las primeras representaciones, no nada más de la Nueva España y las inmediaciones de Guadalajara, sino de todo el continente americano, se dio en lo que es actualmente el municipio de Tlajomulco y se conoció como la adoración de los magos, en un lugar que hasta la fecha siguen venerando los Reyes Magos. Entonces, vean cómo las largas duraciones en la historia perduran todavía en el pueblo de Caxtitlán con la veneración a los Reyes Magos. Los escenarios eran los atrios de las iglesias, el patio de los mesones, las plazas públicas y algunos corrales. Esto cambia a mediados del siglo XVIII, cuando se construye el Coliseo de Comedias, una especie de teatro, que la descripción dice que era en realidad un jacalucho de paja y mal conservado, una gradería muy endeble, que se ubicaba en la actual Avenida Juárez, entre Degollado y Molina. Por ahí actualmente se ubica un hotel. Pronto se reglamentó el teatro, dejó de ser algo popular y se empieza a reglamentar. El ayuntamiento especificó que las comedias se debían acabar antes de la oración de la noche, es decir, antes de las 8 de la noche. No podían concurrir hombres y mujeres juntos, aunque fueran hermanos o esposos. Por tanto, había una entrada separada para hombres y una para mujeres. Todavía en los pueblos, en las iglesias, es muy notorio cómo del lado izquierdo se sientan los hombres en el derecho de las mujeres. Pues eso es algo de una herencia colonial que perdura en los pueblos. Aquí en Guadalajara ya está diluido, pero que incluso iba más allá de las iglesias, ¿no? Aquí en el teatro, les digo, estaba especificado de esta manera. Los autores de las obras eran los responsables de algún tipo de indecencia que se mostrara a lo largo de la representación. Se prohibía repetir bailes y tonadillas pese a que el público así lo pidiese. O sea, Vicente Fernández hubiera sido un fracaso porque él no dejaba de cantar hasta que la gente dejara de aplaudir. Pues en ese entonces no importaba lo que dijera el público, sino lo que especificaba la autoridad. Y esto es muy curioso, este último requisito. Los aguadores y fruteros que entraran a vender debían mostrarle a la autoridad política que eran individuos de buena vida y costumbres, así como comprobar sus conocimientos sobre catecismo ante el cura párroco. Es decir, si no sabían los principios de la doctrina cristiana, no podían ni vender papas ahí en el Coliseo. Otra de las diversiones fueron los toros, que se utilizaron para los festejos religiosos y civiles en plazas improvisadas. La principal de ellas se ubicaba en la misma plaza de armas. ¿Por qué? Porque tenían ahí los palcos VIP que representaban el balcón del Palacio de Gobierno para el presidente de la audiencia, que era el gobernador o el intendente, ya a finales del siglo XVIII, pero por otro lado estaba el palco para las autoridades religiosas, para el obispo y todos los canónigos. También se divertía la gente en las tabernas, que eran las cantinas de las que acudían, pues sobre todo las clases populares. Las fiestas cívicas estaban representadas por el Paseo del Pendón, el 28 de septiembre, en la víspera de San Miguel, que era una fiesta cívico-religiosa, en donde las autoridades, pues, reverenciaban a San Miguel paseando un pendón político como agradecimiento o como recuerdo todavía de la batalla que se gana a los indígenas por la intercesión de San Miguel, que dicen que desde el siglo XVI fue patrono de la ciudad por haber ayudado a los españoles en la conquista y posesión del valle de Atemajac. También se festejaban los aniversarios reales, el cumpleaños de un rey, de la reina, el nacimiento de un príncipe, y en las fiestas religiosas pues estaba el Corpus Christi organizado por los gremios, y a las fiestas que ya vimos hace un momento, perdón, de como todos los santos patronos de la ciudad. Aquí me llama la atención cómo el Paseo del Pendón era una fiesta cívico-religiosa para la gente de abolengo de los españoles.
y empieza a popularizarse una fiesta religiosa en contraposición al Paseo del Pendón, que fue la llevada de la Virgen. Esta es una beta de estudio que estoy siguiendo de cómo existía la procesión para la élite tapatía del siglo XVIII, pero conforme se va configurando la llevada de la Virgen, las clases populares se empiezan a apropiar de ella para participar de ese espacio sagrado del que se le prohibía en la peregrinación del Paseo del Pendón. Ya, ahora sí, para concluir, se crean los colegios de niñas. Aquí hubo varios: el Colegio de Jesús María, el de Nuestra Señora del Refugio, el de San Diego, todos bajo la tutela de religioso, la Casa de Maestras de Caridad y Enseñanza de Nuestra Señora de Guadalupe, una obra más de Fray Antonio Alcalde, y dos obras que fueron referentes para la ciudad en materia de educación en el siglo XVIII. La fundación de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara en 1791, aunque entró en funciones un año después, por eso ya no le tocó verla a Fray Antonio Alcalde, que murió meses antes, a principios de 1792, y la última obra fue el establecimiento de la primera imprenta, propiedad de Mariano Valdés, hijo de un reconocido impresor de la Ciudad de México, a quien por mucho tiempo se le estuvo invitando a poner un establecimiento de este tipo en Guadalajara, y no se decide hasta principios de 1792, muy probablemente al ver consumado el deseo de la ciudad de contar con una universidad. Al tener una universidad era obvio que se iban a necesitar impresos de toda índole, y pues se reconoce al menos el primer impreso hecho aquí en Guadalajara de la imprenta de Valdés fue el elogio fúnebre en torno a la muerte de Fray Antonio Alcalde. Y de esa manera terminamos este muy apretado recorrido de la Guadalajara del siglo XVIII, y pues para preguntas y respuestas, como ya nos comentaba preguntas y comentarios, perdón, como nos decía la doctora Peregrina al principio de la charla, pues quedan a sus órdenes estas dos direcciones de correo electrónico, en donde estaré dando respuesta a todas sus interrogantes, leyendo sus comentarios con mucha atención. Muchas gracias y quedamos a la orden.